Hola, mi nombre es Angie Jovelis Cisneros Robles, estudiante de especialización Finanzas Públicas, primer semestre, Universidad ESAT Arauca. A continuación vamos a desarrollar un video donde nos explica la afectación que ha tenido el municipio de Tocorozal Casanare por efectos de la pandemia. El municipio de Tocorozal Casanare es un municipio pequeño de sexta categoría, donde sus ingresos provienen de ingresos propios y ingresos de la nación. Sus ingresos propios, el 60% son de impuesto predial y el restante de impuestos de los demás impuestos municipales. El municipio ha tenido un gran aumento del gasto público debido a que se ha acobijado a las normatividades vigentes, donde ha aumentado su gasto público dándole prioridad a los subsidios básicos, ha disminuido a los contribuyentes de impuesto predial, industria y comercio, las sanciones y los intereses por dichos impuestos, por ende, ha disminuido sus ingresos en este sentido. A continuación, el doctor José Pérez nos va a dar más detalladamente esta información de la afectación de las finanzas públicas de este municipio. Buenas tardes, habla José Pérez Cortés y estoy vinculado contractualmente con el municipio de Tocorozal en el área de Hacienda Pública, presupuesto en el área financiera. Inicialmente, para poner en contexto a los estudiantes, les indico que el municipio de Tocorozal está clasificado en sexta categoría. Eso quiere decir que tiene un poco más de 10.000 habitantes, pero que sus ingresos no superan los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, no superan los 12.000, 13.000 millones de pesos para este año. Actualmente el presupuesto de ingresos corrientes de libre destinación son 2.100, es decir que estamos bastante lejos de la meta de los 12.000 o 13.000 que se requieren para ascender a quinta categoría. El presupuesto de Tocorozal, presupuesto total, asciende a la suma de 18.000 millones para 2020, de los cuales el 50% son para el sector salud, es decir, el régimen subsidiado y salud pública. Los ICLD del municipio están compuestos por dos grandes fuentes: los ingresos propios del municipio, es decir, los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones que no tienen una destinación específica, y los recursos que llegan de la nación. Entonces, los primeros, es decir, los recursos propios, suman alrededor de 770 millones y los recursos de la nación 1.300. De los 770, alrededor del 60% son ingresos de predial tanto urbano como rural, y el excedente es industria y comercio, sobretasa a la gasolina y demás impuestos de baja denominación dentro del municipio. ¿Cómo nos ha afectado el COVID en este año? Digamos que de manera positiva y de manera negativa, si se le puede llamar. Con la expedición de algunos decretos legislativos por parte del presidente, digamos que se acogieron algunas medidas tanto de gasto como de ingresos. Esto es, por ejemplo, el decreto 580 del 4 de abril de 2020 el gobierno nacional autorizó a los municipios para que se otorgara un porcentaje mayor de subsidios a los servicios públicos mayor del que establece la ley. En ese sentido, el municipio de Tocorozal se acogió a una de las dos opciones que habían, que era cancelar el 100% del subsidio durante 3 meses, y esto sucedió antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible el decreto que les mencioné, pero ya se había cancelado, así que ya no se podía hacer nada. Otros municipios vecinos aprobaron este decreto o acuerdo un poco más tarde y no alcanzaron a cancelar esos recursos, puesto que la Corte lo declaró inexequible. También pongo como ejemplo el decreto 678 del 20 de mayo de 2020, el cual autorizó a los alcaldes y gobernadores para reorientar rentas de destinación específicas y hacer uso en el COVID, digamos, para acciones COVID. ¿Qué significa reorientar rentas? Significa tomar rentas de destinación específica, como por ejemplo la estampilla por cultura, la estampilla por ancianos, si hay deporte, el fondo de seguridad, y utilizarlas para actividades que no tienen que ver con la destinación específica
que inicialmente está contemplada en la norma. De igual manera, autorizó a los municipios para que durante el año 2020 no se tenga en cuenta el indicador Ley 617 del año 2000. ¿Qué significa esto? Ese indicador dice que de esos ICLD o ingresos corrientes de libre destinación que tiene el municipio, únicamente se puede gastar máximo el 80% en funcionamiento y el 20% en inversión. Eso nos da alrededor de 500 millones de pesos para inversión y 1.600 para funcionamiento. Entonces, este año, digamos que no se va a tener en cuenta, puesto que estaban presupuestando que el recaudo de los impuestos propios fuera menor con ocasión a la crisis económica de la pandemia. En esa medida, pues el municipio tomó algunos recursos que también los autorizaba, que no les comenté, y es recursos del balance, es decir, superávit del año anterior, para tratar de financiar los gastos de funcionamiento que para el año 2020 con los recursos propios no eran suficientes. Entonces, ¿cómo se ha comportado, digamos, el recaudo de los dos principales tributos que les comenté inicialmente, tanto de industria y comercio como de predial? Les comentaba que el predial tiene una participación alrededor del 60%, con 460 millones de pesos para el año 2020, de los cuales se han recaudado alrededor de 220. Aquí no me acuerdo la norma, creo que es el decreto 678, el cual también autoriza a las entidades territoriales para que se le haga un descuento tanto de sanciones, multas, como de intereses a los contribuyentes que tengan deudas vigentes diferentes al año 2020, o sea, del 2019 hacia atrás. En esa medida tenemos plazo hasta el 31 de octubre para que los contribuyentes que deban impuesto predial e impuesto de industria y comercio, que se pongan al día, únicamente cancelarían el 80% del valor del capital. El impuesto predial no genera sanciones, únicamente genera intereses, es decir que la persona cancelaría únicamente el 80% y esos intereses se le condonarían. En el caso de industria y comercio, pues este sí genera sanción por no presentar, entonces también estarían descontando tanto intereses como sanciones. Uno esperaría que con estos descuentos pues el recaudo fuera bastante alto, pero pues en municipios como los nuestros del norte de Casanare, como Paz de Aiporo, Poria, Tocorozal, que son municipios ganaderos, digamos que la crisis económica, tanto para el comercio como para la ganadería, como para los contribuyentes que pagan esos tributos, pues ha sido un poquito complicada y pues no ha sido el mejor recaudo que digamos. Diferente al impuesto de industria y comercio, pues que de los 160 millones que teníamos presupuestados para este año, se han recaudado alrededor de 400, 500 millones de pesos, gracias al pago de impuestos de una empresa petrolera que estuvo el año pasado y que digamos que para este año se comportan como ingresos atípicos y que para el siguiente vuelve a su normalidad, es decir, un recaudo de alrededor de 180, 200 millones de pesos. En conclusión, pues el COVID nos trajo financieramente algunas ventajas, en cuanto, como les comentaba, que es tratar de nivelar algunos gastos de funcionamiento con recursos diferentes reorientados, y en el caso negativo, pues de pronto se han afectado un poco los ingresos por el recaudo de los impuestos que les mencioné anteriormente. Muchas gracias.